Hola, sean bienvenidos. Gracias al Señor que nuevamente nos permite estar reunidos. Gracias al Señor que hoy es un día para disfrutarlo. Hemos estado en comunión con el Señor y pues hoy me tocó a mí el privilegio de compartir. Ya tenía algunos meses que no había tenido la oportunidad porque pues habíamos estado fuera de casa, pero gracias al Señor que nuevamente estamos aquí. Y pues el día de hoy me toca a mí el privilegio de compartir. Realmente es un honor estar aquí delante de ustedes, pero también es una gran responsabilidad porque pues no es algo sencillo, aunque pareciera que nomás es sentarse y hablar, pero sin embargo todo esto conlleva una gran responsabilidad, pero sobre todo primeramente la palabra que el Señor nos da es para nosotros mismos. Entonces, pues dispongamos en nuestro corazón que el Señor nos pueda hablar su palabra, que no me vean a mí, sino que en este momento yo soy la boca de Dios y que todas las cosas que se hablen el día de hoy, pues no sea mi opinión o mi pensamiento, sino que sea una palabra que venga de parte de Dios. Entonces, pues gracias al Señor que nuestro hermano Aarón nos ha dado el intro, ¿verdad? La bienvenida. Y pues creo que ya no alcanzo a ver quién está conectado, pero sean todos bienvenidos. En la Iglesia Pan de Vida México les da la bienvenida. Estamos aquí en Tultitlán y pues vamos a orar. ¿Qué les parece? En lo que van llegando los demás hermanos, pero los que ya estamos, pues vamos a orar. Y pues a ponernos en las manos del Señor. Amén. Gracias, Padre, en esta tarde. Gracias porque nuevamente podemos estar aquí. Tú me das el privilegio, Señor, de compartir de tu palabra, Padre. Quiero darte las gracias y pedirte, Padre, que sea una palabra que venga de tu corazón, que nos des ese espíritu de sabiduría y de revelación, Padre. Queremos conocerte más, Señor. Queremos llevar a cabo, Señor, tu propósito, tu plan, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que están conectados. Te pido, Señor, que seas con ellos, que tú tomes el control de todo, Padre, y que nada pueda distraernos. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén. Bueno, pues como les decía, pues a mí me toca en esta tarde darles el pensamiento de la palabra. Y pues el tema de este día es: la iglesia de Dios es para exhibir la sabiduría de Dios conforme a su propósito eterno. Este sería el tema 31 del estudio de Efesios. Y bueno, pues antes que nada, hemos aprendido que la epístola de Efesios nos muestra con mayor claridad lo que es la iglesia. En ningún otro libro de la Biblia se muestra con tantos detalles y con tanta claridad lo que es la iglesia como aquí en Efesios. Es por ello que hemos estado estudiando versículo tras versículo, capítulo por capítulo, para sacar los remas, los extractos, los misterios escondidos que están aquí en Efesios. Esta epístola está llena de misterios y oremos al Señor como ya lo hemos hecho para tener una mejor visión, una revelación de lo que es la iglesia del Señor y saber el gran valor que tiene la iglesia delante de Dios. El día de ayer un hermano nos compartía un devocional ahí en el grupo de WhatsApp acerca de lo que es la iglesia. Entre muchos puntos que citaba este devocional, me impactó leer una cosa: que alejarse de la iglesia local es lo mismo que rechazar los medios de cuidado que nuestro Dios ha provisto para sus hijos. A veces rechazamos a la iglesia por las cosas que sus miembros hacen o que dejan de hacer. Muchos dicen que la iglesia es un lugar de hipócritas. Sin embargo, nuestro estándar y nuestro modelo, nuestra cabeza es Cristo. Él no es hipócrita y Él nunca falla. Su iglesia es su cuerpo. Y como miembros de dicho cuerpo no podemos estar separados ni del cuerpo
ni de la cabeza, porque irremediablemente vamos a morir. Entonces, recordemos que Efesios nos enseña que la iglesia es el propósito eterno de Dios. Entonces, ya hemos visto al inicio en la introducción de este estudio, en el mensaje número 1, mejor dicho, vimos 7 puntos acerca de lo que es la iglesia. Puede participar, si usted lo recuerda, esos 7 puntos de lo que es la iglesia. Si no, aquí pues se los volvemos a repetir, porque como dice mi esposo, en el repetir está el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, hay 7 puntos de lo que es la iglesia. El punto número 1 es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. El número 2, la iglesia es el nuevo hombre. El número 3, la iglesia es el reino. Número 4, la iglesia es la familia de Dios. El número 5, la iglesia es la morada de Dios. El número 6, la iglesia es la novia y la esposa de Cristo. Y el número 7, la iglesia es el guerrero de Dios. Nuevamente se los repito. La iglesia es el cuerpo de Cristo, el nuevo hombre, el reino, la familia de Dios, la morada de Dios, la novia y la esposa de Cristo y el guerrero de Dios. Todos estos puntos o aspectos los encontramos a lo largo de los 6 capítulos de la epístola de Efesios. Y nuevamente les doy el tema. Nuestro tema es el número 31. La iglesia de Dios es para exhibir la sabiduría de Dios conforme a su propósito eterno. Entonces, el día de hoy, nuestra lectura bíblica es Efesios 3, del 9 al 13. Nuevamente, Efesios 3, del 9 al 13. Y si ya tienen su Biblia, tengan ahí su Biblia a la mano. Si no, aquí nuestros hermanos nos hacen el favor también de poner los versículos. Entonces dice así la palabra del Señor. En Efesios 3, 9 al 13. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. En el versículo 9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Hay una versión que se llama Palabra de Dios para Todos y dice, Dios me encargó el trabajo de sacar a la luz su plan secreto, pues Él, el creador de todo lo que existe, tenía oculto su plan desde el principio. Entonces, veíamos, nos vamos a centrar en el versículo 9 y en el versículo 10. Entonces, en este caso, en el versículo 9 hay una palabra y dice, y aclarar. Entonces, la palabra aclarar significa quitar lo oscuro o espeso, significa despejar. En otras palabras, quiere decir quitar lo que no nos deja ver para comprender o entender algo correctamente. En el griego aclarar, la palabra aclarar es lo mismo que alumbrar. Entonces veamos qué diferencia hay entre aclarar y alumbrar. Bueno, pues la diferencia, o más bien no hay ninguna diferencia. Las dos palabras son distintas, pero llevan a un mismo fin. Llevan al propósito, o su propósito es que podamos ver
que nos despejan la oscuridad que no nos deja ver. Entonces, en el mensaje pasado, veíamos que la epístola de Efesios es para todos. Tradicionalmente fuimos enseñados o creíamos que ciertas cosas eran solamente para un grupo de hermanos que tienen algún ministerio, título o función dentro de la iglesia. Sin embargo, hemos aprendido que dentro de la iglesia no debe de haber títulos, no debe de haber, por ejemplo, yo soy pastor, yo soy ministro, yo soy esto, y que tú des una tarjeta de presentación. Eso no es lo ideal, sino que lo que debe haber son ministerios funcionando, no títulos. Entonces tú puedes funcionar como un apóstol, como un profeta, como un maestro, como un pastor. Y lo debes de hacer, ¿para qué? Para que todos sean alumbrados, para despejar y para aclarar el camino. Nosotros funcionamos como apóstoles, como enviados de Dios, porque Él nos envía. Y también podemos ser profetas. No vamos a decir, yo te declaro, yo te profetizo tal cosa. No, sino que somos profetas porque somos los que hablamos de parte de Dios. Somos la boca de Dios. Entonces, también podemos ser maestros porque podemos enseñar la palabra. Podemos ser evangelistas porque podemos evangelizar a nuestros compañeros, a nuestra familia, a las demás personas que nos rodean. También somos pastores dentro de nuestra casa. Podemos ser esa función. Un pastor siempre cuida a las ovejas, las protege. Entonces nosotros podemos hacer todas estas funciones. Todo esto se debe de hacer para la edificación del cuerpo de Cristo. Y no para una vanagloria de decir, miren, yo soy pastor, aquí está mi tarjeta. No, yo soy el apóstol, o soy la profeta, o soy la evangelista. No lo debes de hacer con esa vanagloria, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hoy, o más bien hemos estado viendo muchos misterios que aquí en Efesios realmente está lleno de misterios. Pero la pregunta es, ¿qué es un misterio? Un misterio es un asunto secreto, algo reservado, algo oculto. Entonces, ministerio es un secreto, un asunto secreto, es algo reservado o algo oculto. Entonces, los misterios siempre nos van a llamar la atención. Somos como el gato, ¿no? Siempre andamos buscando. Los gatitos son muy curiosos, ¿no? Entonces, nuestra naturaleza también es así. Nos llaman demasiado la atención los misterios y buscamos la forma en que puedan ser resueltos esos misterios. Dígame usted si no es cierto. Cuando te dicen, te voy a decir un secreto, te voy a revelar el misterio de tal asunto. ¿Cierto o no? Que ponemos toda nuestra atención. Es más, si le dices a la persona, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Mañana te digo. Esa persona, o bueno, en mi caso, si alguien me dice, yo te quiero decir algo, no, pues estoy ahí al pendiente, pues a veces hasta ni puedo dormir de pensar, bueno, ¿qué me quieren decir? O cuál es ese misterio, o cuál es ese secreto, ¿verdad? Nuestra naturaleza es así, mayormente si somos un poco chismosos, ¿no? Siempre nos va a llamar la atención los misterios. Pero bueno, aquí en estos versículos hay un misterio. ¿Y cuál es ese misterio? ¿Cuál es ese misterio escondido? Ese misterio, dice la palabra, que estaba escondido en Dios desde los siglos, pero ahora el Señor, a través del apóstol Pablo, quiere revelarnos a nosotros los creyentes ese misterio. Quizás puedas decir, ya sé cuál es ese misterio.
puedes decir, ese misterio de Efesios 3:9 ya está resuelto en 1 de Timoteo 3:16. Es más, yo ya me sé ese versículo de memoria. Entonces veamos qué dice 1 de Timoteo 3:16. ¿Cuál es el misterio que nos revela ahí? Ese misterio es el misterio de la piedad. Entonces veamos 1 de Timoteo 3:16. Dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces, como les decía, ya resolví el misterio. Incluso podemos recitar este verso de memoria. E indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces, si puedes ver este misterio, gloria a Dios, porque no todos logran verlo. No a todos se les ha sido revelada la encarnación de Cristo. No todos logran ver que Dios es Cristo. Pero a este misterio le hace falta algo. Le hace falta una parte para estar completa. Entonces leamos nuevamente Efesios 3, 9 y 10. Y en el versículo 9 dice, y de aclarar cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Aquí está escondido el misterio de la piedad que leímos en 1 de Timoteo. Ahora en el versículo 10 se nos dice el propósito de que se nos sea aclarado el misterio de la piedad. ¿Para qué? Dice el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, a mí me gusta mucho estudiar y a la par tener varias traducciones de la Biblia, porque hay veces que no entendemos ciertas cosas y otra versión nos aclara el panorama. Entonces, en la versión traducción lenguaje actual, este versículo 10 dice, así que por medio de la Iglesia, los ángeles y espíritus poderosos de los aires sabrán ahora que Dios es sabio en todo. En este versículo 10 nos vamos a estar centrando el día de hoy, porque aquí hay algo importante, porque ya gracias al Señor yo creo que ese misterio ya se nos reveló, que Dios fue encarnado, que Dios, todo este misterio de la piedad, gracias al Señor yo sé que usted ya logra verlo, pero hace falta una segunda parte. Entonces aquí nos vamos a centrar en el 10 y vamos a ver, y nos debe de llamar la atención y debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Por qué Dios usa a la Iglesia para mostrarle a Satanás, a los ángeles caídos y a los demonios su multiforme sabiduría? ¿Cuál será la razón por la cual Dios usa a la Iglesia para exhibir su multiforme sabiduría ante Satanás, los ángeles caídos y los demonios? La pregunta 3. ¿Por qué no usa a la Iglesia para mostrar su sabiduría a las personas o a los demás cristianos? ¿Cómo puede ser posible que por medio de nosotros Dios muestre su multiforme sabiduría a las potestades? ¿Por qué Dios quiere mostrarle su sabiduría a los principados y potestades a través de nosotros? Hasta este punto, ya el Señor nos reveló el misterio de la piedad, que Cristo es Dios encarnado. Gloria a Dios, porque lo logramos ver. Pero ¿para qué se nos
revela este misterio de que Cristo es Dios. ¿Cuál es la finalidad de todo este misterio de la piedad? Recordemos, ¿verdad?, lo que ya hemos estudiado en Efesios. En el capítulo 1 se nos habla del poder de Dios. ¿Tú quieres saber del poder de Dios? Lee Efesios capítulo 1. Si tú quieres conocer lo que es la gracia de Dios, lee el capítulo 2. Y ahora, en este capítulo 3, Dios quiere darnos a entender o que sepamos de la sabiduría de Dios. Y vamos a leer una cita bíblica. Ahí vamos a leer en Colosenses 2 y 3. Entonces, Colosenses 2 y 3 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y el versículo 3 dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, en Dios el Padre y en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, lo que el Señor quiere enseñarnos en este capítulo 3 de Efesios, lo que Él nos quiere enseñar es su sabiduría. Quiere revelarnos su misterio en una forma completa, porque quizá a muchos, les vuelvo a repetir, ya tienen la primera parte o ya tenemos la primera parte, pero aún no logramos ver para qué se nos fue quitado el velo. Entonces, el misterio completo es la sabiduría en Dios. Y la sabiduría en Dios es más elevada y más profunda que el conocimiento o sabiduría humana. Les repito, la sabiduría en Dios y la sabiduría en Dios es más elevada y más profunda que el conocimiento o sabiduría humana. La sabiduría humana se encuentra en el alma, específicamente aquí, en nuestra mente, mientras que la sabiduría de Dios se halla en nuestro espíritu. La sabiduría es Dios mismo. La sabiduría es Cristo. La sabiduría es Cristo mezclado con nuestro espíritu. Entonces, en el versículo 10, yo creo que esto es algo que nos debe de impactar, que la sabiduría es Cristo mezclado con nuestro espíritu. Y entonces en el versículo 10 dice que la iglesia es para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, debemos saber que hay creaciones angelicales. Hay ángeles, hay arcángeles, serafines y todo este tipo de creación. Pero aquí en el versículo 10 no se refiere, específicamente a los seres malignos, es decir, a Satanás, a sus ángeles caídos y a los demonios. ¿Y por qué les digo esto? Porque buscando en otras traducciones, en la Biblia, traducción lenguaje actual, dice: así, por medio de la iglesia, los ángeles y espíritus poderosos de los aires sabrán ahora que Dios es sabio en todo. Entonces, para esto debemos saber que el dominio de Satanás se halla tanto en el aire como en la tierra. Todas las naciones de la tierra están bajo el gobierno de Satanás en los aires. Ya sabemos cómo es que estos seres trabajan y debemos darnos cuenta
que ellos son usados, ¿para qué? Para probarnos a nosotros. Ellos son un instrumento usado por Dios para que seamos perfeccionados. Esto es algo muy tremendo. Satanás hizo que el hombre cayera. Hemos aprendido en el estudio de Génesis que en su soberanía Dios crea y corrompe a su creación. Pero luego Él está así ansioso de restaurarla. Es más, pareciera que le pregunta a Satanás, ¿ya terminaste? ¿Ya hiciste todo lo que tenías que hacer? Porque yo ya estoy listo para restaurarlo. Dios ha usado a Satanás para llevar a cabo ese propósito. Satanás es puesto delante de nosotros para meternos el pie, para hacernos caer, para que seamos tentados y probados. Y pues uno dice, humanamente, todo sería tan perfecto si no hubiera diablo. Si él no estuviera haciéndonos guerra todo el tiempo, seguramente usted se llevaría de maravilla con sus hermanos. Seguramente si no hubiera diablo, usted se llevaría perfecto con sus padres, con su esposo, con su esposa, con sus compañeros de trabajo, de escuela, con sus vecinos. No tendría aflicciones, ni problemas, ni nada parecido. Pero debido a que hay un diablo haciéndonos guerra todo el tiempo, es que pasamos por tantas situaciones adversas. Entonces, podemos aprender mucho de estos asuntos con la vida de Job. Esa historia ya la sabemos. Satanás viene delante de Dios a dar su reporte y dijo que él venía de rodear la tierra. Y Dios le pregunta que si no ha considerado a su siervo Job, como que si Dios le estuviera diciendo, ¿no has pensado en hacerle algo? ¿No has pensado en probarlo? Entonces, si el Señor quiere mostrar su multiforme sabiduría por medio de nosotros, eso nos hace entender que somos gente llena de problemas, de dificultades, de enfermedades, de carencias. No crean que los cristianos estamos exentos de todo esto. Muchos evangelizan diciendo, acepta a Cristo y tus problemas se terminaron. Ninguna enfermedad puede tocarte. Como eres un hijo de un rey, pues no tendrás necesidad. Pero debemos saber que hay una razón por la cual nosotros estamos pasando por situaciones negativas. Cuando nosotros estamos pasando por situaciones negativas, creemos que estamos solos, que no hay solución. Pero al estudiar la palabra de una manera pura, el objetivo es que Dios le presume a las potestades cuando nosotros pasamos por problemas, porque Él es quien nos saca adelante. El Señor permite que pasemos muchas aflicciones, muchas situaciones difíciles, porque Él quiere mostrar su multiforme sabiduría. Recuerda nuestro tema. El tema de hoy es: la iglesia de Dios es para exhibir la sabiduría de Dios conforme a su propósito eterno. Entonces, vamos a ver qué significa la palabra exhibir. Si usted sabe el significado, puede compartirlo. Recuerde que aquí estamos todos para aprender, para edificarnos. Entonces, si usted sabe, puede participar. Pero si no, bueno, pues aquí hemos buscado en el diccionario qué significa la palabra exhibir. Y exhibir significa exponer una cosa públicamente de forma que pueda ser vista por un gran número de personas con detenimiento. Entonces significa exponer públicamente una cosa de forma que pueda ser vista por un gran número de personas con detenimiento.
Exhibir es mostrar una cosa de la cual se está orgulloso. Por ejemplo, en una galería de arte se exhiben las obras de un pintor. No van a traer, por ejemplo, sus bocetos o sus primeras obras. No, cuando él tiene una galería de arte, saca su obra maestra, saca lo mejor. O de igual manera, en un centro comercial se exhiben los mejores productos. Por ejemplo, en el área de telefonía y de cómputo, se exhiben los aparatos más modernos, los últimos modelos, los de mayor costo. Esto hace cuando uno llega a una tienda, ver los exhibidores y dice, wow, yo quiero ese aparato o ese teléfono. Para eso sirven los exhibidores, para que tú muestres los productos, para que sean vistos con detenimiento. Entonces, Dios de la misma manera nos exhibe. Él nos muestra con orgullo, como un padre muestra a su hijo orgullosamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el motivo o el propósito de que Dios nos exhiba para dar a conocer su multiforme sabiduría? Dios permite o produce por medio de Satanás que haya conflictos en nuestra vida. No es el diablo, escucha bien, no es el diablo por sí solo el que quiere, sino que Dios lo permite. Porque si Dios no lo permite, Él no puede tocarnos ni siquiera un cabello. Pero debido a que Dios permite, Satanás puede hacerlo. Entonces, todas esas situaciones negativas o problemas no es para que tú te quedes ahí tirado, sino para que tu Señor exhiba su sabiduría a través de ti y pueda vencer a su enemigo. El domingo anterior veíamos que si tu vida la puedes usar como una metáfora para enseñar a Dios, entonces estás viviendo en resurrección. Las experiencias de Cristo que vivimos nos ayudan a otros a predicar las riquezas inescrutables de Cristo. Si cada vez que atraviesas una situación difícil entiendes que Dios está usando esto para exhibir su sabiduría, entonces no vas a sufrir, ni vas a querer huir, ni vas a desear la muerte, sino que te vas a llenar de gozo, porque estás acumulando experiencias en Cristo. Estás adquiriendo sabiduría, te estás haciendo rico en experiencias en Cristo. Entonces, entre más problemas y dificultades tenemos, más sabiduría obtendremos. No con esto quiero decir que ahorita salgas y busques problemas porque quieres adquirir sabiduría, no. No estoy diciendo que salgas y busques, que salgas y pelees con la gente o con tu familia o con tus padres o con tus hijos. No, porque si no ahorita vas a empezar terminando la prédica, vas a empezar a pelear con tu esposo o tu esposa. No, sino que en esta vida se nos van a presentar situaciones difíciles. Pero si todo marchara bien con tu familia, si tus hijos no te causan problemas, si en tu trabajo todo marcha bien, si en tu entorno todo está bonito, dime entonces si necesitarás sabiduría. Pero cuando llegas a casa de tu trabajo y tu esposa está enojada o tus hijos tienen una lista grande de quejas, tú llegas cansado, estresado y sin ganas de más problemas, entonces ¿qué va a pasar? Es sencillo, vas a explotar. Entonces entendemos que las situaciones adversas con tu familia, con tu esposo, con tus hijos, en el trabajo y aún con los hermanos en la iglesia, con los vecinos, con todas las personas que se nos cruzan en nuestro camino, con esas personas cuando estás en la fila de las tortillas, del banco, con todas, Dios está usando para que salga a luz tu sabiduría, para que sepas cómo resolver las situaciones y problemas que se te van a presentar en tu vida cotidiana. Esto es la realidad, esto es lo práctico de Efesios, porque esto
Efesios nos quiere enseñar algo práctico. Es algo que nos va a ayudar a recoger aceite de nuestras vasijas. Es algo que nos ayuda a vivir la realidad del reino de Dios. Cuando tú sabes resolver tus problemas, se ve si tienes o no sabiduría. Y no estamos hablando de sabiduría humana, sino de una sabiduría que viene de parte de Dios. Pero si todo está tranquilo, si no hay problemas, no tendrás ninguna oportunidad de expresar su sabiduría. No podrás exhibir la multiforme sabiduría de Dios. Entonces usted y yo necesitamos los problemas para poder exhibir la sabiduría de Dios. Entonces la pregunta hasta aquí es, ¿para qué Dios usa las aflicciones, las enfermedades y las carencias? No solo para mostrar su sabiduría delante de las potestades, sino para que tú conozcas cómo está tu condición. Porque si no tuvieras cosas adversas, no necesitarías de Dios, no necesitarías su sabiduría. El Señor está produciendo que su iglesia exhiba su multiforme sabiduría ante las potestades, ante el diablo. Entonces te das cuenta, ¿para qué son tus situaciones difíciles? En el versículo 10 de Efesios nos dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, debemos tener claro lo que es la iglesia. Debemos hacer carne estos versículos. Y cuando pasemos por una situación adversa, saber que Dios está produciendo y está usando como instrumentos, como una herramienta a las potestades. Y a su vez les demuestra a ellos su sabiduría a través de ti. Porque su multiforme sabiduría es mucha su sabiduría y somos muchos los que podemos exhibirla. Les muestra cómo enfrentas cada situación que vives. Dios tiene mucha sabiduría. Entonces podemos decir como Job, antes de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuándo fue que Job dijo eso? Después de que le quitaron sus bienes, después de que le quitaron a sus hijos, después de que él estuvo enfermo. Cuando vivió todas esas situaciones, conoció verdaderamente quién era Dios y conoció su soberanía. Quiero compartirles algo práctico. Sé que todos estamos sufriendo, o muchos de nosotros estamos sufriendo, pero sepamos que Dios tiene un propósito y no es de que nos quedemos ahí. Ahora, en estos últimos 2 meses que estuvimos en Oaxaca, el Señor puso un deseo ardiente, un carbón ardiente en mi boca de enseñar de la palabra a uno de mis sobrinitos. Se dio la oportunidad porque no es que lo quiera más a él o porque me lleve mejor con él, simplemente porque él vive en la casa donde llegamos. Iker es un niño de 10 años y él me hacía muchas preguntas respecto a la Biblia. Y por eso mejor decidí darle un estudio. Todas las tardes tomábamos mínimo 1 hora para estudiar la palabra y estuvimos cerca de 1 mes y medio estudiando, mejor dicho 1 mes. Estuvimos cerca de 30 horas estudiando la salvación más el reino. A lo largo de estas lecciones yo pude ver cómo él iba adquiriendo sabiduría, porque él vivía situaciones que estudiábamos, ya sea antes o después de haberlas explicado, pero Dios probaba lo que yo le estaba enseñando. Y sé que esa palabra que él aprendió ha impactado su vida. Y este niño ya no es igual a hace 2 meses. Por ejemplo, en una ocasión él traía abrazada a su hermanita. Ella es una bebé de meses y de repente ella le jaló su labio y le sacó mucha sangre.
Yo pensé que él le iba a pegar o que le iba a aventar al piso, pero ¿saben qué hizo él? No la soltó y él tomó con mucha calma porque yo vi su cara de dolor y le digo, pásamela o le pegamos o qué le hacemos a esta niña, ¿no? Y me dijo, no tía, no hay problema, sí me duele mucho, pero ella es una bebé, realmente ella no sabe lo que hace. Y yo dije, ¿qué hubiera hecho si a mí me hubiera rasguñado la niña, verdad? En otra ocasión le dije, ¿sabes? Me siento un poco débil porque estuvimos 5 meses en Oaxaca. Y le dije, me siento un poco débil porque no me he alimentado de la palabra como lo venía haciendo. A veces porque no hay internet, porque los quehaceres son muchos. Regularmente pues no había señal de internet. Y le dije, ¿sabes qué? Extraño conectarme con el pastor Carrillo en vivo, con el pastor Calle, porque no puedo verlos en vivo, no puedo estar ahí por falta de internet. Y él me dice, fácil tía, vaya a mi casa al internet, si no quiere interrumpir. Le dije, no, es que no quiero interrumpir a tu mamá, no quiero interrumpir a nadie. Me dijo, bueno, haga una cosa, a medio camino hay un árbol, siéntese ahí estudie, baje su video, lleve su mesa, su refresco y ahí estudie. Yo sentí que era Dios hablándome, diciéndome no hay pretexto. Entonces, en las últimas semanas vivimos una situación, porque aparte de los estudios bíblicos le daba clases de escolares, ¿no? Como no van a clases presenciales, pues yo le daba sus clases, ¿no? Y un día tuvimos una situación en la que me molesté con él porque lo cité a 1 hora y no llegó por andar jugando. Y eso a mí me causó molestia, porque ya cuando él llegó, él quería rápido y que le ayudara y que termináramos rápido su tarea para él seguir jugando. Entonces, esa situación se puso un poco tensa y se fue molesto conmigo y yo también me enojé. Y estuvimos enojados varios días y yo decía, yo no le voy a hablar, porque él tuvo la culpa. Además, no creo que le importe mucho, él es un niño y bueno, va a pasar, ¿no? Entonces, pero mi espíritu me estaba redarguyendo. Entonces, algo dentro de mí me decía, pero tú eres mayor que él, entonces, ¿dónde está lo que le enseñas? Total que después de varios días, llegó y me dijo, tía, ya no puedo más. Necesito que me perdone, porque mi espíritu no me deja. Porque todas las cosas que usted me ha enseñado no me dejan tener paz. No me dejan estar tranquilo. O sea, tengo aquí todas las enseñanzas que usted me ha dado y necesito que me perdone. Y yo dije, wow, este niño es tan sensible a la voz de Dios. Y yo le dije, también necesito que me perdones. ¿A qué voy con todo esto? Que con esas 30 horas valieron la pena, porque ambos adquirimos sabiduría y no solamente un conocimiento. Por cierto, le mando saludos a Iker y extraño mucho esas tardes, esas noches que estudiábamos junto la palabra. Entonces, la sabiduría de Dios es la manera en que nosotros resolvemos situaciones. Y debemos tomarlo con calma, tranquilos, orar y así recibir la dirección de Dios. Entonces debemos darle gracias a Dios por todas las situaciones que estamos viviendo. Porque toda situación negativa es porque el Señor quiere que exhibas la sabiduría que has adquirido, que tanto de Cristo ha crecido en ti. Porque nosotros como hijos de Dios recibimos la semilla todo inclusiva. El día que Cristo llegó a tu vida, a tu espíritu, el día que tú lo recibiste como tu Señor y tu Salvador,
llegó a tu espíritu como el espíritu todo inclusivo, a morar dentro de ti. Entonces lo recibiste como la sabiduría y no solo como esa semilla que debe de crecer. La sabiduría es Cristo dentro de ti, guiándote, tomando el control de tu vida. No hay ninguna situación que no venga de parte de Él. Él tiene el control de todo. Él es soberano y Él te quiere usar a ti y a mí como sus hijos que somos para mostrar la multiforme sabiduría y darla a conocer a las potestades. Para ir cerrando este tema, puede ser que algunos piensen y digan que a nosotros como los predicadores, como la esposa del pastor, no nos pasa nada, porque nos ven aquí sentados, compartiendo la palabra. Pero quiero decirles que al igual que ustedes, también mi esposo y yo estamos siendo probados. Mi esposo, ¿saben? Me pidió que regresando de Oaxaca, yo ya debía de compartir. Y así en el camino, él me dijo, vamos en el tema tal, te toca el tema 31. Este tema yo no lo escogí, sino que llevamos la secuencia del pastor Carrillo y pareciera una coincidencia, pero las coincidencias no existen, sino las diosidencias, ¿no? Dios ya tenía este mensaje para mí, porque a través de este mensaje yo he sido fortalecida y pareciera que nosotros no tenemos aflicciones, que no nos pasa nada. Sin embargo, justo en este momento estamos pasando por una prueba muy dura. Hace 15 días me dieron un diagnóstico médico que no esperaba. Fue un golpe muy duro y mentiría si digo que no me dolió, pero sabía que era Dios a través de esa situación. Yo lo supe desde que lo escuché y dije, Señor, eres tú. La verdad sí lloré mucho, la verdad es que estuve llorando todo el día, toda la noche, no comía, no tenía ánimos de nada. En mi corazón no cabía el consuelo de nadie. Pensé que mi situación era la peor del mundo, que no había salida. En mi mente recibí muchos ataques del enemigo. Yo no dije por qué a mí o por qué a nosotros nos pasa. Solamente mi clamor era, Señor, ¿por qué me mandas esta prueba tan grande si sabías que no iba a soportarla? Pero mi esposo ya me había dicho, les repito, te toca el tema 31. Y pues yo ya veía que iba el tema 29, el 30 y dije, ya me toca a mí. Entonces me puse a escuchar el audio y cuando preparé este mensaje ya había recibido consuelo de parte del Señor, pero ahora veo con mayor claridad, fui alumbrada. El médico me dijo que esos diagnósticos que me dieron son muy fáciles de desanimar, de caer en depresión, incluso de llevarte a la muerte. Me dijo, necesitas ayuda psicológica. Y yo nunca he negado mi fe y le dije, ¿sabe qué, doctor? Mi Dios es soberano y Él tiene el control de todo. Y sé que Él me va a fortalecer y voy a estar bien. Y le pregunté, porque bueno, ahorita sí, quizá me ven llorando, no sé, pero en ese momento que estaba con el médico, el Señor me fortaleció mucho y le dije, usted dígame, doctor, honestamente, analíceme y dígame si necesito un psicólogo. Y me dijo, honestamente, solo le pregunté por protocolo, pero no lo necesita. El Señor con su palabra también me ha dado consuelo en Daniel 3 y quiero que si usted lo puede leer, lo haga. Si usted está pasando por una aflicción, esa palabra es una palabra que a mí el Señor me la dio y me confortó.
Es la historia donde los jóvenes hebreos iban a ser lanzados al horno de fuego si no adoraban la estatua del rey. Ellos dijeron: si Dios quiere librarnos, o aún si no quiere librarnos, nosotros seguiremos adorándole. No fueron librados del fuego, pero el Señor Jesús estuvo en medio de ellos y el fuego no los consumió. Su prueba no los consumió, al contrario. ¿Qué pasó? Exhibieron la sabiduría de Dios y eso impactó a todo un pueblo. El apóstol Pablo es otro que nos enseña cómo exhibir la sabiduría de Dios. Él pasó persecución, hambres, naufragios, azotes, la cárcel. Sin embargo, dijo que él era prisionero, mayordomo y ministro de Cristo. Y con toda autoridad, él pudo escribir en Romanos: todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, no huyas de los tratos del Señor. Hoy yo estoy aquí delante de ti con una prueba muy dura y sé que no podemos evadir las situaciones difíciles, que cada prueba puede ser tan grande, pero que ninguna prueba se compara con el amor de Dios. No hay prueba tan grande que el Señor no te pueda fortalecer. Si tú quieres huir, es como menospreciar la sabiduría de Dios. Entonces Dios no puede exhibir a sus enemigos. Él no puede derrotarlos con usted y conmigo. Esto es lo que te lo digo para que los problemas no te hagan perder la confianza y la fe en tu Dios, en mi Dios. Como dice una hermanita, que nada nos robe la paz, que nada te robe la calma. Satanás desde un inicio quiso matar a Cristo y un día lo llevó a la cruz y pensó que lo había derrotado en la cruz. Sin embargo, no fue su derrota, sino que Cristo con su muerte destruyó a Satanás. Entonces debes saber que lo negativo que llega a tu vida es porque Él va a destruir a su enemigo y va a tener cuidado de ti en medio de ese problema. No ores para que Dios te lo quite. Al contrario, si entendemos esto, creo que hasta pediríamos más problemas, porque si estás muy tranquilo, fácilmente te olvidas del Señor. Hace tiempo, cuando yo era muy jovencita, conocí al pastor Carrillo y recuerdo muy bien unas palabras que él me dijo ahí en un seminario en Hidalgo. Él me dijo: siempre deséale lo mejor a una persona y Dios sabe lo que es mejor para esa persona, porque muchas veces la enfermedad, la escasez o los problemas lo van a acercar a Dios. En cambio, si tenemos todo, nos olvidamos, somos tan malagradecidos que nos olvidamos del Señor fácilmente. Hace tiempo una hermana pasó unas situaciones difíciles con su hija, con su familia, y oraba y para que Dios quitara pronto esa prueba. Y yo le decía: hermana, pero wow, si Dios te quita de toda esta situación, entonces ¿dónde vamos o dónde va a recoger su aceite? Si yo veo que el aceite, en medio de esta situación, el aceite para su vasija está fluyendo y fluyendo. Ahora la hermana ha adquirido sabiduría, yo la veo. Y todo eso negativo que llega a nuestras vidas solamente es para que adquiramos la sabiduría que viene de parte de Dios. Y si a ti te falta sabiduría, dice en Santiago 1:15, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
Entonces, para terminar, pide que el Señor sea tu sabiduría. Pero sabes que si pides sabiduría, quiero que estés consciente que vendrán problemas. Pero no hay más, porque esto nos ayuda a prepararnos para experimentar el reino, para vivir en resurrección. Entonces, con todas las adversidades que hoy estoy viviendo, que mi esposo y yo estamos viviendo, puedo decirte, yo y mi casa serviremos al Señor, porque Él es mi sabiduría. Y si usted puede unirse a esta revelación, entonces juntos como iglesia podemos exhibir la multiforme sabiduría de Dios. Entonces, demos gracias al Señor en esta hora, porque Él no nos va a dar más de lo que podemos soportar. Él ya tiene su itinerario, Él ya tiene lo que vamos a pasar, pero Él ha prometido estar en medio de nosotros para que esas pruebas no nos consuman, sino al contrario, estemos llenos de gozo. Y la carne se duele, pero el espíritu se goza, porque nuestro Dios es grande, porque Él es un Dios sabio y porque nos ama con un amor inmesurable, con un amor que no tiene fin. Y en esta tarde oremos y sigue adelante a pesar de todas las situaciones negativas. Junta tu aceite, adquiere sabiduría de Dios. Padre, en esta tarde, en esta noche, Señor, quiero darte las gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos nutre, que nos fortalece, Padre. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que estuvieron presentes, Señor. Aún, Señor, aquellos que han de escuchar, de ver este mensaje. Señor, te pido que si están pasando por dificultades, Señor, todo está bajo tu control, Señor. Tú eres un Dios soberano. Tú, Señor, no nos das más de lo que podemos soportar. Al contrario, entre más cosas pasamos, nuestro espíritu más se fortalece, Señor, porque tú eres nuestra esperanza, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestro testimonio sea vida, Señor, delante de los demás, Señor. Ayúdanos a exhibir tu vida, Señor, delante de las potestades, Señor. Ayúdanos a exhibir tu sabiduría, Señor, con todas las personas que nos rodean, Padre. Gracias te doy en esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra paz, nuestra sabiduría, mi Dios. Gracias, Señor, porque en medio de todo, Señor, ¿a dónde iremos, Señor? ¿A dónde si solamente tú tienes palabras de vida eterna, mi Dios? Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos has fortalecido, Señor. Gracias porque ahora entendemos que cada situación tiene un propósito, Señor, y es adquirir tu sabiduría. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria por siempre, mi Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, pues hasta aquí es nuestro tema. Nos vemos en la próxima reunión. Y medita y guarda estas palabras en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu. Haz carne, Efesios 3, 9 y 10. Que el Señor te bendiga y nos vemos hasta la próxima.